Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón, Hoy nos acompañan Diana Garzón, Diana Garzón, Antonio del Toro. Antonio del Toro. Bienvenido. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Para hoy tenemos una película colombiana. Se llama La Estrategia del Caracol. La estrategia del caracol. Los vecinos y vecinas de uno de los barrios más pobres de la ciudad de Bogotá luchan para evitar el derribo de la casa donde viven, propiedad de un millonario sin escrúpulos. Defendiendo el edificio contra jueces y policías, planean una original estrategia ideada y dirigida por don Jacinto, un viejo anarquista español. La lucha contra los corruptos está perdida antes de empezar, pero los vecinos están dispuestos a hacer lo que sea para defender su dignidad. Dirigida por Sergio Cabrera, lleva su estreno el 25 de diciembre de 1993. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Aquí tenemos mexicanos, tenemos de otra generación. ¿No habían visto esa película? Yo no la había visto, ni siquiera la había escuchado nombrar. Oh, Así que no, para mí fue completamente nueva. No entendía el contexto. Así que, pues, fue interesante, ¿no? Sí, No sí sabía- hay que entender un poco el contexto de estas películas porque cuentan un poco la historia del país, ¿no? Sí. Diana la vio hace cuánto. Uy, yo la vi en el colegio. Póngale que por ahí que 10 años. Y entendía el contexto en el que se movía esta película. Sí entendía el contexto y más porque fue en clase. Entonces como que Ah, sí. La la analizaron, la hablaron? muestran y la analizan, que me acuerde, sí. Entonces, versión punto 2. Mm. Y la volví a ver, entonces como que ya uno entiende más de lo que está pasando. Esta película se desarrolla en el centro de Bogotá. Para los que de pronto, bueno, esta película ganó muchos premios. La mayoría de personas de los 80, 90 la han visto, pero la nueva generación de pronto no tiene que darle una oportunidad a este tipo de películas porque cuenta un poco de lo que estaba pasando en Bogotá. Entonces, en Bogotá pasó, en abril pasó el Bogotazo. Y el Bogotazo fue que mataron a un candidato presidencial que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Lo mataron ahí en el centro de Bogotá. Y eran los candidatos que ya iba a quedar. O sea, eran los más sí, o sea, los mejor por el aclamados. Y lo mataron. Y entonces se revolucionó la ciudad y al asesino lo agarraron, lo mataron a golpes, lo desmembraron. ¿A machetazo? Sí, a golpes, machetazo, y lo arrastraron, el cuerpo lo arrastraron por la Séptima. Y bueno, la Séptima es una calle muy importante en Bogotá, y lo arrastraron. Y entonces toda esa zona del centro se volvió mucha violencia. Entonces gente de mucho dinero vivía ahí en esa zona, dejaron abandonadas esas casas. Ok. Entonces, como dejaron abandonadas esas casas, personas de otras ciudades vinieron y gente pobre también. Esas casas llevaban un buen tiempo abandonadas y empezaron a tomarse esos lugares. Aquí los llaman los ocupa o bueno, no sé cómo lo llaman en México. Eran, pues como inquilinos ilegales, ¿no? O sea, habitantes ilegales. Hay países donde esos inquilinos ilegales o esos ocupa, pues se pueden hacer dueños de ese lugar si pagan los impuestos de esos lugares. Ujú. No, de hecho, también aquí en Estados Unidos se puede hacer eso. Sí. Pero es muy, muy raro porque la gente no abandona las propiedades de esa forma. Pero ese lugar fue abandonado durante 50 años. Oh. Entonces ya no se sabía quién era el dueño, ¿cierto? Sí. Exacto. Y entonces esas casas no era una casa donde habían 3 habitaciones. Coloniales. Eran casas donde habían 30 habitaciones, 40 habitaciones. Eran casas inmensas donde casi siempre había un pasillo alargado, ¿no? Los que conocemos las casas de la Candelaria, es el lugar donde se desarrolla esta película. Son pasillos largos y uno entra al pasillo y cuando entra ve muchas habitaciones. En unos lados lo llaman posadas, en otros los volvieron hoteles y hostales. Y ahí en el centro de Bogotá, algunos lugares son de gente de mucha plata y hay gente de muy pobre. También se volvieron lugares de drogas, lugares que después tuvieron que derrumbar. Pero entonces en especial ahí estaba muy cerca a la Plaza de Bolívar, ¿sí? Esa calle. Entonces ahí centrándonos en el contexto un poco de lo que pasa, en ese lugar habían personas que habían nacido en ese lugar. Sí. Entonces lo interesante de esta película empieza un desalojo, ¿no? Sí. En una casa al pie, lado. que es La Pajarera, algo así se llamaba, ¿no? Ajá. ¿Qué tal les pareció la película como tal?
A mí me pareció muy interesante. Me pareció, o sea, a mí me gustó mucho. Y más que si nos centramos que fue grabada en los 90, que las producciones anteriores no contaban con los mismos avances de ahora. Sí. Y la historia que cuenta es muy colombiana, es muy latinoamericana. Y no es como que siempre nos hablamos de narcotráfico, siempre hablamos de desplazamiento, siempre hablamos de violencia. Pero en esta nos cuentan de una problemática que pasa en la ciudad. Y que, o sea, en Colombia siempre nos han vendido Bogotá como la capital, la ciudad del progreso, donde la gente va es para triunfar, entre comillas, pero pues la sobrepoblación no ayuda. Y entonces aquí nos enseñan, no nos muestran que esta gente viene por desplazamiento, que sufre, o sea, que pasó por violencia, no lo muestran, pero tú automáticamente lo asimilas y por eso llegan a ocupar las casas. O sea, es algo que yo no tenía idea de lo que eso pasaba con los inquilinatos, o sea, como que esa era la razón por la cual el alquiler funcionaba. Y, o sea, enfocarse en esto y contextualizarse en eso realmente a mí me pareció interesante. ¿En México también pasan así ese tipo de desalojos? No a esa escala, bueno, al menos en lo que me toca vivir a mí no, pero había ciertas cosas así como que en común, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas de ese tipo de casa. En México, en Guadalajara, por ejemplo, existen edificios similares también coloniales, pero lo que tienen en México es que acá era como alargada, ¿no? Uh-huh. En México se usa mucho que son como cuadradas, Okay. pero el mismo concepto, ¿no? En el centro hay un patio donde hay como un jardín, X cosa, y son como varias como mini residencias, pero en realidad es como un cuartito de hotel, ¿no? Y así que es curioso cuando ves en otro país algo tan similar como en México. Y qué interesante cuando uno ve ese abogado en la calle, ¿no? Con el man escribiendo, claro. máquina de escribir, sí, diciendo, sí. y anotando todo, ¿no? Sí. Anotando todo. ¿Y qué le dijo? Que se vaya el gran hijo, no sé qué. Sí, entonces le anotan todo. de sapo. Sí, No, que pero es que eso es así. Mira, yo de repente cuando hago trabajos así como de donde hay desalojos, es interesante ver cómo se maneja en América Latina, porque físicamente lo que es el juzgado va a la propiedad para determinar el fallo. Y es curioso porque acá en Estados Unidos no es así. O sea, acá, tienen tantos días para desalojar. Si dejan la casa en buenas condiciones, se les va a pasar una lana para que busquen otro lugar. Y, lo que es el Estado se lava las manos y se le pasa toda la documentación a lo que son los alguaciles y ellos se encargan del desalojo. Pero aquí lo que me parece interesante es que en América Latina, en este caso en Colombia, no estamos viendo esta división de poder. O sea, todos están en la cama con todos, ¿no? El juez, la policía, los mismos abogados, todos se conocen entre sí. Hay como o sea, es el nepotismo, ¿no? De América Latina. Y no existe esa división de poder. Y las personas que están tratando de ejercer sus derechos, que ya tienen debido al tiempo que llevan en la propiedad, en realidad se quedan sin recurso. Y desarrollan esta estrategia súper compleja de cómo apoderarse de la vivienda, cuando trataban de apoderarse de la vivienda, ya cuando no pueden, de cómo llevarse lo más que puedan de la casa. ¿Sí entendió un poco la trama de qué es lo que hicieron? Sí, estaban tratando de desarmar la casa y se llevan ventanas, porque, o sea, se ve la casa de que es, o sea, ha pasado el tiempo, el paso de los años, ¿no? Es una estructura, o sea, es una casa digna, ¿no? O sea, es una casa bien para vivir. Y como cuando se las quitan, les dejan, o sea, el puro cascarón. Claro. Y eso me gustó mucho. Yo siento que eso es chévere porque muestran como esas dos perspectivas. Está la perspectiva de que es hogar para usted, que es para el abogado, que es un lugar donde está la casa, donde está todo. Familias enteras. Y que es hogar para el español. Para el español era algo de estar juntos. Sí. Y por eso es que el simbolismo de llevarse la casa es que no es un lugar, son la gente con la que está. Y el intentar quedarse con la casa de la forma... También me gusta ese debate de... Intentémoslo hacer de la forma legal, aunque el juez y el otro abogado todo esté comprado, la ley sigue. Y ellos, como que ese debate, necesito la casa, pero no lo voy a dejar. Legalmente, lo que estaba haciendo la persona, bueno, como fue abandonada durante mucho tiempo, esas personas vivían ahí 50 años, entonces el que le está pidiendo es el hijo o el nieto, ¿cierto? Sí. De la gente que ni siquiera sabía que tiene esa casa, no le interesa. Lo único que le interesaba era tener esa propiedad, venderla y hacer más dinero con eso. No, era lo único que le interesaba. Pero a él no le interesaba toda la historia que se había desarrollado en esa casa. ¿Estaba haciendo algo ilegal? No estaba haciendo nada ilegal. Estaba haciendo algo ilegal porque cuando le hacen el desalojo, el primer desalojo, que es la señora que dirige como la casa, el inquilinato, ella ya lleva viviendo más de 50 años. Y ellas intentaron demostrar que ella llevaba 50 años allá y lo que hicieron fue falsificar
o sea, por la otra parte, falsificar papeleo de que ella no llevaba tanto tiempo. Ok. Entonces eso les canceló automáticamente el poder pedir ese terreno. Y empezamos a ver diferentes trucos que usan los abogados, ¿no? Sí. Para mover el tiempo de desalojo. Claro. Esos fueron muy, muy interesantes. En donde el abogado dice, sí, pero es que si hay un enfermo ahí en la casa, no nos que pueden dejarlo desalojar. mover. Tienen que dejarlo. Ajá. Entonces empiezan a utilizar viejos cosas, trucos de la ley para poder ganar tiempo, ¿no? Porque todavía Y no saber estaba... qué hacer. Y algo que me gustó mucho de este tipo de cine que se hacía en Colombia era que todo lo que se ponía en imagen tenía valor. Sí. Desde el mismo inicio, donde ponen las arquitecturas, donde ponen al caracol con la casa aquí, hasta el mismo nombre, ¿no? Porque hay veces ponen nombres, ahorita ponen en el cine nombres para atraer, pero no tiene nada que ver conceptualmente con la película. Y ahorita, cuando uno dice la estrategia del caracol, uno... Después de que ve la película dice, sí, el caracol lleva su casa al hombro, ¿no? O nomás la intro. Y La hasta intro que es Sí. como una grúa moviendo la Claro. casa. Y Claro. uno no lo piensa, pero ya cuando ve todo el tema de la película y la vuelve a ver, es como, oiga, sí, todo tiene significado. Es el movimiento de la casa, es el movimiento, como dices, con la grúa, pero también te muestra que es el movimiento a paso lento. Ujú. Porque es muy lento el proceso Claro. que hacen ellos, porque están desarmando una casa desde el interior para volver a armarla en otro lugar y tienen que fincarla en cierto determinado tiempo porque el terreno donde la van a fincar también es robado. Sí. No le pertenece a nadie, A sino, nadie. pues, no lo vamos a apoderar. No, pero ellos llevaban la casa parte por parte, ¿cierto? La llevaban a una zona abandonada y de esa zona abandonada ahí sí sacaban todo para un lugar más arriba del norte de Bogotá, de las montañas afueras, de la Bogotá. periferia. Sí, más hacia arriba, porque ahí la Candelaria más para arriba en montaña y ahí se más puede montaña. construir, sí, que es Las Cruces, que es, bueno, varios barrios. Y entonces ellos se iban era más para arriba, ¿sí? Donde la ciudad se veía más bonita y todo. Entonces, lo interesante también de esta película es cómo vemos toda la idiosincrasia colombiana en los acentos. La gente que vivía ahí en esa casa no eran de Bogotá. No. No, yo no. El único bogotano era el abogado. Sí. Entonces ahí usted puede alcanzar bueno, ahorita han cambiado un poco más los acentos, se ven más marcados, pero ahí se podía ver cómo una persona era de Medellín, cómo otra persona era de Boyacá, cómo otra persona, y el único que era de Bogotá era como el abogado, ¿cierto? Y entonces Como una ese parejita acento, ahí, y era el abogado, pero el abogado rolo antiguo, ¿no? En donde hablaba de ese bogotano, así eran antes los bogotanos, y se tenían que vestir de traje, y se tenían que vestir, y hablaban así a la caracha, así. Entonces, ahí usted entiende la idiosincrasia, que todos los otros era gente que había llegado a Bogotá, pero el que los quería echar era el abogado y el dueño de eso, que ese sí no sé, tenía un acento gomelo, le decimos en Sí, Colombia, lo como más probable fresa. es que haya sido... No, es que era un niño Rolo. bien. Era un niño bien, era una persona con dinero que en realidad solo quería la propiedad por tener algo más, un recurso más que vender, ¿no? Y qué interesante es esa escena donde el abogado fue a hablar con el dueño de la casa, ¿no? Y utilizó el televisor para hablarle. Sí, o sea, qué extraño es eso. O sea, tomaste el tiempo para grabar esto Sí. solo para no tener que contestarle y humillarlo a tu gato de gobierno. Pero qué creativo, qué interesante forma tan absurda de mostrar. Yo creo que eso fue de ideas del director Sergio Cabrera, en donde utilizaba el mismo man, utilizaba el coso para grabarse, ¿no? Para grabar las respuestas. Y hable con hable con el televisor. Pero en el ritmo que tuvo la escena fue muy, muy bueno. Sí, porque, o sea, te dejaba claro que hay poder, que hay Claro. niveles de poder. Que hay poder y no Que mereces yo ni mi soy el que atención. te está pagando y necesito que me hagas esto. Claro, hay que tener en cuenta que le está pagando y es un empleado de gobierno. Se supone que debe ser alguien imparcial y obviamente tiene un No lo favoritismo hacia el rico, o sea, completamente. Porque estamos viendo aquí la falsificación de documentos, estamos viendo aquí que todo el trato de los abogados es con maña. O sea, todo eso se choca y me recuerda mucho, por ejemplo, en las escasas situaciones en las cuales en mi casa no tuvimos que lidiar con abogados. Un abogado en Estados Unidos vas a su oficina, te dan tu café, te atienden. Un abogado en Latinoamérica, vamos a un callejón y le vamos a dar este sobre amarillo. Sí, sí. Asómate tú que no venga nadie. Yo de niño todo ahí. ¿Qué estamos haciendo, mamá? ¿Qué estamos comprando? Sin movimientos tan absurdos de cámara, sin cosas
que ahorita esa historia se podría contar con una producción más brutal, pero con movimientos muy sencillos, porque en realidad no destruyeron la casa que estaba ahí. Sí tuvieron que destruir una fachada, ¿de acuerdo? Pero los movimientos de cámara parecía que fuera esa, ¿no? Parecía que... Entonces los movimientos de cámara que hubo en toda la película fueron muy tranquilos, pero no, la película no era aburrida, o no sé qué parece a usted. No, es que la temática es interesante, al menos para mí que, o sea, lo estoy viendo desde afuera, ¿no? El concepto era muy original y también te muestra un momento de crisis en el país en aquel momento. O sea, es un microcosmo, ¿no? De lo que lo está ocurriendo en la ciudad en general y de toda esta gente desplazada. Y, o sea, y es un tema que aún ahora es muy válido, o sea, porque estamos viendo el desplazamiento hoy. Sí. Y no me refiero nada más a América Latina, lo ves también aquí en Estados Unidos, lo ves en Chicago, de que llevas rentando esa casa en tu familia como por 100 años, ya con 3, 4 generaciones, y pues te tienes que ir. Podido haber comprado una. Claro, sabes que tienes que ir porque pues, ya regresaron los güeros y pues están dispuestos a pagar el triple de renta. Sí, cuando uno entiende, o está aquí en Estados Unidos y ve estas películas, de pronto no entendería la lógica, porque pues uno cuando está en Colombia no entendería, pero aquí en Estados Unidos no podría funcionar eso. No. Primero, porque ellos la estrategia, si la entendieron bien, ellos desarmaban la casa pedacito por pedacito, la subían como en el teatro antiguo, ¿no? Ahorita ya no lo hacen así, pero antes con poleas cambiaban los escenarios y entonces lo subían y lo trasladaban a otra calle, pero era pedacito por pedacito. Y esas construcciones en Colombia, específicamente en Bogotá, las hacen con ladrillo, con cemento, son pesadas. Aquí en Estados Unidos trasladan una casa, le meten por debajo una plancha, una base y se la suben a un carro. ¿Sí o no? Aquí sí se hace. Alguien viendo de Estados Unidos dice, pues aquí se traslada la casa igual, fácil. Sí, es que acá no existe la escasez de vivienda en el mismo nivel. O sea, existe en el sentido de que hay ciertos lugares no muy cotizados, pero y no hay la problemática, es que también es distinto. Claro, los problemas son muy distintos. Y volvemos a lo que les decía, de que, por ejemplo, cuando te desalojan en Estados Unidos, para que no dañes la casa o no hagas alguna cosa, a veces o te perdonan lo que debes de renta del alquiler o te ofrecen una cantidad para que te salgas. O sea, así que tú como inquilino, o sea, dices, ok, me van a sacar, pero mínimo le voy a sacar mínimo el provecho en cuestión de que puedo hacer el primer pago en otro lugar. Ajá. Tal vez no sea lo igual a pero... Pero sí he visto aquí en programas de televisión que ahí ocupas así, la gente desarma la casa, se lleva los cables, se lleva todo y por eso hay veces rematan casas, la casa valía $200,000, la rematan en $40,000 porque no tiene nada del sistema cableado, plomería, tienen que hacerlo. Sí. Entonces por eso esos programas donde compran casas de remate y las remodelan y todo, y eso sí pasa aquí en Estados Unidos, donde la gente se lleva todo lo de adentro, pero es legal llevárselo, se puede decir, no, o sea, necesito que me desocupe la casa, pero él ya la lleva pagando 20 años, pero se le olvidó 3 meses pagarla, se la pueden quitar, ¿sí, no? Sí. Sí, eso es un embargo hipotecario porque en realidad el estadounidense promedio no es dueño de su casa, le paga al banco para eventualmente obtener el título, pero estamos hablando de una deuda de 30, 40 años. O sea, la persona promedio en realidad nunca paga su casa. Y en esta película, La Estrategia del Caracol, convocan... Bueno, estos actores son unos de los actores de los mejores de Colombia. Ahorita ya muchos han muerto. O sea, de esos actores, ahorita ya no hay, o los que hay ya están muy viejos. Entonces, el casting de esta película es muy, muy bueno. Creo que a todos los actores se les vio muy bien en su papel. Sí. Hasta el viejito que no se podía mover lo decía muy bien, porque cuando hay actores que les dan papeles así como que no, pero usted no tiene texto, pero este viejito era muy importante en esta historia. Sí. Era el ancla de todos esos aplazamientos que se les dieron para salir de la vivienda. Y tanto que este personaje era tan importante, no solo como el actor, o sea, no solo, sino como personaje, que cuando le dijeron ya no podemos usarlo, ya la misma esposa sintió que el viejito ya era inútil. Y lo termina... Siento que... No. Yo, o sea, no cogí la perspectiva así. Siento que cada quien que vivía en esa casa tenía una perspectiva de que era hogar para ellos. Y o sea, la esposa y él tenían la promesa de que él iba a morir en su casa. Y llevaba toda una vida viviendo ahí. Okay. Entonces, para ella, o sea, ¿cómo se llamaba? Lucía, bueno. Algo así.
la casa era el hogar. O sea, el hogar era la casa, perdón. Pero no El solo la casa, espacio, sino el barrio. El espacio. Porque ella misma decía, mi casa es cuando la esquina de la casa, para ella el hogar era O sea, todo el para barrio. el hogar era físico. Sí. No una idea que ella tenía como que, ay, nuestro hogar somos nosotros dos casados. No, para ella el hogar era lo físico y lo que tenía. Y el ver la promesa que tenía con el esposo de que él iba a morir en la casa y sabiendo que que la casa se la estaban llevando, para ella, o sea, ella no sentía la representación de que se estaba llevando su casa, su hogar, sino que se estaba yendo y que ya le tocaba empezar su vida de nuevo. Pero estaba la promesa de que él iba a morir en la casa. Ok. Y entonces ella decide, porque cuando lo mata, ¡pum!, el escopetazo, ella sigue en shock. Y ella dice, él quería morir en su hogar. Sí. No, es que, bueno, también, o sea, esa me pareció una escena muy interesante en el sentido de que, o sea, está ese elemento de la promesa, pero aparte de la promesa, el viejito sabía que estaba sufriendo, ¿no? Sí. Sabía que tenía, no sé qué condición médica tenía, pero estaba como con dolor y como que, o sea, yo lo sentía a él que estaba tratando de seguir viviendo porque a Por condición de él se podían quedar en la casa Sí, por más yo tiempo. también sentí eso. Y como que ya cuando era definitivo, tenemos que irnos, así como que Ya ok, no ya tenía. déjame Ya no, morir. ajá, sí. Déjame morir. O sea, no, yo no sentí que la mujer mató al marido con la intención de que, o sea, por hacer una maldad, digamos, ¿no? Fue una No, yo cuestión de que... tampoco la siento más como una libertad. Sí, así de que, ok, ya no sufras. O sea, O sea, ya has sufrido todo esto te para dejo. que tengamos este techo. Ya. Deja de sufrir. Y la forma más rápida que tengo para terminar la vida de él es un balazo, ¿no? No, y que desde el principio ella siempre, o sea, siempre mostraron a ellos como una pareja. Sí, y Porque él cuando constantemente sale sufriendo. de que, es que creo que se murió. ¿Quién me firma al muerto? ¿El abogado o el médico? Sí. Hay cosas que quedaron así al aire, por ejemplo, el tesoro, cuando se encontraron el tesoro, ¿no? Sí, esa- parte 2. Quedó como que... Y también el terreno que habían comprado, en realidad no lo habían pagado. Ujú. Claro, uno empieza a enamorarse de los personajes y a defenderlos, porque uno dice, no, sí, yo haría eso también, ¿no? Pero también ellos estaban haciendo cosas que no debían, ¿no? Claro. O sea, no... No, es que había varios elementos de que, o sea, víctimas de circunstancia. No necesariamente de que estos son los buenos, estos son los malos, porque los que estaban en la casa, todos estaban ejerciendo en alguna cosa ilícita. Ajá. O sea, estamos hablando de que era también parte prostíbulo, tenían un asunto así. No, el lugar no era prostíbulo. No el lugar, pero Había una prostituta. Habría una prostituta, pero, o sea, si ves los espacios de todos y el espacio de ella, pues ese era el espacio de los clientes. Sí, claro. O sea, no, el lugar en sí no era un prostíbulo, pero ese un personaje- lugar dedicado a eso había. Este personaje que era travesti, bueno, también en los 90, ¿no? Ahorita No sería era muy tan diferente, libre. ¿no? Pero esta es una actriz, esta era mujer. Sí, Y en realidad en el personaje él era un hombre, sí, ¿o no? sí. Sí. Gabriel, creo. Y Gabriel, Gabriel. pero entonces se veía Gabriela, en el principio nosotros creímos era Gabriela, ¿no? Ujú. Pero ya después cuando se transforma en hombre se ve muy bien. Sí. O sea, se ve el personaje transformado en hombre. Él lavaba los carros y trabajaba, nosotros le decimos las bombas de gasolina. Entonces, qué interesante, este personaje parecía como a un lado, como un personaje que siempre cuando meten al gay o al payaso, siempre meten estos personajes como para rellenar y para darle algo divertido. Este personaje no hizo eso. No. Este personaje sí hizo en la trama algo porque se encuentra la cadena, porque lo necesitaban para después. O sea, sí hizo que este personaje no simplemente fuera la burla o la parte chistosa, porque en realidad no hizo nada chistoso. Porque estos personajes mucho en Latinoamérica los usan para caricaturizar la película, para darle ritmo, para cambiar el ambiente y todo. Pero este personaje sí hizo que la trama tuviera fuerza. Sí. No, es que no es una, como dices, no es una caricatura, es un personaje pleno, o sea, que tiene una función en la trama y no se apoyan en la caricatura, porque en realidad no había momentos así como que, digamos, cómicos en la película, en realidad, o sea... Pero se había mucha comedia. Sí, pero no Pero por la comedia del misma pastelazo, situación o sea, de era- nuestra De cómo- Latinoamérica. O sea, la comedia era de cómo sucedía. Porque ellos, o sea, nomás cuando el trans, que el plan es que usted distraiga al abogado. Eso me dio risa. Pero es algo que ellos necesitaban hacer para poder seguir con el plan. Entonces, la comedia es más como ellos la que estructuran. Ujú. Sí, sí.
para llegar a esa situación que necesitan. Pero no estar. es una comedia, digamos, así como que Que, ay, intencional. No. Es una comedia así de que la situación amerita esto y vamos a Pero hacer Nos algo que toca es- hacerlo. Este es personaje era chistoso, chusco. el del paisa, el del, bueno, el El de la primero, serpiente. el de Oh, de la la serpiente. Ese, el de entrevistador era Carlos Vives, ¿sí? Que es interesante verla ahorita, como todas esas personas, ahorita son algunos famosos, bueno, otros se murieron, pero cómo han trascendido en su carrera artística. Y este periodista que era Carlos Vives, cuentan la historia a través de este personaje de la serpiente y nos involucra, ¿no? Y cómo nos sale otra vez. Y él dice, bueno, ya, entonces, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Pero por qué hace eso? Pues por dignidad, hermano, por dignidad. Entonces Y le vuelve echa y rollo. sale y vuelve y entra así. entonces era bastante interesante cómo lo contaban, porque fue grabado en 1993, pero él estaba contando una historia que había pasado ¿Qué pasaba antes? en nuestros Porque- 80s. Sí. Ajá. Sí, 6, 7 años atrás, 10 años atrás. Porque cuando Carlos Vives, o bueno, el entrevistador llega donde están ellos, se nota que es otro desplazamiento. Sí. O sea, que eso es Sí, otro sí. desalojo. Desalojo, Se sí. está No es el repitiendo. anterior. Ajá, se Ajá. está repitiendo y está mostrando que en realidad no cambió Y nada. él sí lo metía a comedia. Él decía, yo soy experto y en televisión, venga hermano para acá que soy Ajá. experto. Paisa es paisa. Y entonces, qué interesante, porque uno dice, bueno, también este va a ser el chistoso. No, pero él también tenía una estrategia. La forma de ser de él hacía que tenían más tiempo. ¿Se acuerda cuando él empieza a cantar el himno nacional? Era La la clave. clave. Cuando él decía, no vienen todavía. Y contaba otra historia, pero así son muchos. Nosotros le decimos culebreros, por eso él tenía una culebra. Que ya esos personajes han cambiado, ya se han transformado en ¿quieres ser tu propio jefe? No. Sí, sí. No, me recordó mucho, o sea, volvemos a lo mismo de los patrones que están en América Latina, ¿no? O sea, en México tenemos un personaje que sería como tipo Cantinflas, ¿no? De que Ajá. Ujú. te va a contar algo para detenerte y que ocurra algo acá de trasfondo y te va a contar la versión más larga humanamente posible de algo que en realidad no es importante. Sí. Sí. O sea, y es la función, yo inmediatamente lo identifiqué, o sea, pero esos son patrones de, no sé si decir patrones de Latinoamérica o patrones del tercer mundo, pero es una cuestión que... No, pero es que esta película usted la puede agarrar y ponerla Sí, en México funciona. y la puede acomodar y funciona. Tal vez, claro, depende del casting, depende de la dirección, pero la historia funciona porque tenemos historias parecidas, porque no podría... cuando fue lo de la Virgen, que la Virgen se claro, apareció se le como una apareció. mancha, pues claro, en México le pondrían la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Claro. A nosotros la Virgen de La Virgen- Fátima o la Virgen... la sí, Virgen María. en cada sitio de Latinoamérica pueden acomodar esta historia, porque hemos visto versiones mexicanas transformadas en Colombia o versiones colombianas transformadas en México, que algunos dicen esta fue buena, esta fue mala, porque hay veces cuando agarran esta historia y la ponen en México, la caricaturizan. O al revés. Ujú. Porque yo he visto películas así que las han cambiado y uno dice, no, pero es que la en Colombia era más seria. Sí. Pero en México la volvieron una caricatura. No, sí pierde Entonces- toda intención. Entonces, qué interesante que la misma historia se pueda contar en toda Latinoamérica y todos los latinoamericanos la vamos a entender. ¿Qué tal les pareció en sí los matones? ¿Sí se les dio miedo a esos matones? Porque ahorita los sicarios son diferentes y este matón era con corbata, Sí. con un bigote grande, Oh, ¿sí? sí. Bueno, eso fue como que creo que uno de los momentos más débiles en la película. Ah, ok. Para mí. Porque, ok, se llevan al güey. Primero que nada, ni las manos mete. Le están partiendo su madre y el güey... o sea, todavía no lo tocan y el güey está... así como que, güey, mete las manos, cúbrete, haz algo, no sé. Haz algo, lo que sea, pero haz algo. Y luego cuando lo están golpeando para llevarlo a un lugar y soltar el cuerpo, así como que, ¿por qué lo iban golpeando en el carro cuando lo podían golpear y agarrar buen vuelo fuera del auto? O sea, ok. es como, ¿por qué lo estás golpeando en el Jeep, güey? O sea, llamando atención. Todos son, bueno, no todos, pero iba el abogado Sí, o todos. sea, porque se me hizo muy extraña esa escena. Entiendo que se lo hayan llevado, entiendo que lo hayan traído amarrado, ok. Y que no lo mata. No, o sea, ellos pensaban que lo habían matado, pero en Y- realidad no lo habían matado. Y, No y se si la murió. intención era matarlo y dejar el cadáver ahí, No tenía un balazo. exacto. O sea, Es que creo que la intención no era matarlo. La intención creo que era más de... Si usted sigue con esta... Perdón la palabra. Con esta maricada, va a terminar muerto. ok, Entonces es como- pero la forma en que se hizo, para mí hubiera tenido más sentido que se lo hubieran llevado a un lugar X y lo golpearan ahí a sus anchas, Ujú. ¿no? Y ya después Eso lo es muy sueltan. Hollywood. Bueno, tal vez, tal vez. Yo vengo de otra generación de matones, ¿no? Más reciente, ya tienen... Lo encierren por pregunta, allá. sí. Primero lo encierran, le ponen un saco, o sea, una Lo torturan psicológicamente. Y una entonces- funda de almohada, ¿no?
Y entonces empiezan a pedir tiempo, entonces ya no funcionó lo del enfermo, ya no funcionó de tantos días, ya ellos iban a perder su casa y el último recurso es déjenme hasta el viernes y le entrego la casa pintada. Sí, ese recurso fue muy bueno porque nosotros decíamos, sí, ¿cómo así la casa que la van a pintar? Pintar la casa. Ya no hay paredes, güey. ¿Qué van a pintar, Marí? Entonces utilizan esos elementos conceptuales que dio comedia para nosotros, para hacer comedia al final. Y les entregan su hijo de tantas casa pintada, ¿no? Y veíamos cómo el man estaba pintando la casa y nosotros cuando estábamos viendo decíamos, sí le está pintando, o sea que él está pintando la casa. Pero en realidad estaba pintando un letrero inmenso. Y la fachada. Y la fachada. Entonces, qué interesante también hacer las bombas que se vayan hacia el frente, ¿no? Y él mismo decía, tiene que hacer que la... Es que el español era el crack, el revolucionario que llegó dándola toda. Él venía de, creo que de la Guerra Civil Española. Sí. Y tenía toda esa experiencia de terrorismo, vaya, o sea, porque todo... Sí. O sea, ese güey le dice, no podemos irnos directo a eso, tenemos que hacer primero estos... No, bueno, igual nos preparamos. Sí. Ya estoy comprando dinamita y enseñando cómo... Dando instrucciones muy detalladas. Para que no dañar a los vecinos. Ajá. Así que fue un personaje interesante porque también te muestra esta cuestión de que después de la guerra en España se sigue sin tener como que su lugar y se encuentra su hogar. Como un trauma. Sí, o sea, pero encuentra su hogar, encuentra su gente en Colombia. Porque él, o sea, pues igual se pudo haber ido. Claro. O sea, de todos, el que tenía la mayor facilidad de salir de ese espacio era él. Y no lo hace porque se vuelve parte de la comunidad y se incorpora ahí. O sea, porque lo más obvio era que él se fuera, pero no, él se encariñó con las personas y trata de mantener la unidad familiar de todas estas personas que sus respectivas desgracias no los trajeron al mismo sitio. Así que fue un personaje que me pareció interesante. Y una parte que me pareció súper interesante y que es como bonita ahorita pensándole es cuando el abogado llega a la casa y está vuelto nada y está, ¿qué día es hoy? Sí. Es primavera y el español, en España es otoño. O sea, como que de esas conexiones... Claro. Están mal mental, los dos están en sus traumas. Sí, es que está medio loquito. Es bonito porque están muy conectados. Entonces, como, amigo. No, emocionalmente se conectaron muy bien, pero los dos están, o sea, como es el dicho, no, cada loco con su tema. Ajá. Pero, o sea, se vinculaban, o sea, porque uno trae el trauma de o sea, el tercer mundo, de que el fracaso de todo esto que está tratando de hacer, de mantener el lugar unido, y el otro viene con el trauma de la guerra. Claro. Y, o sea, sí tiene razón, muy buena esa escena donde están con... Y la escena también de cuando él trata de convencer... Bueno, estamos hablando del personaje español, ¿no? Cuando él trata de convencer a la señora, es la típica señora colombiana, donde mi casa es más bonita, mi casa no sé qué, y él le muestra el sistema y la señora no entiende. Se lo muestra de una forma demasiado artística. Oh, claro. O sea, no le dice, vamos a cambiar esto porque si no vaya al teatro y le muestro los escenarios, la música, por favor. O sea, siento que... Y la señora no entendía porque no era algo que ella... Yo prefiero mi casa. Y hay gente, y es muy interesante porque hay gente que tiene que atacarla por el lado que le gusta. Y a esta señora lo único era que el santo le dijera que sí y ella se iba. Pero no necesitaba mostrarle esa tantas cosas. Tengo que rezarle a mis santos no sé qué. Dígale que es una urgencia y de una vez aparece la Virgen. Entonces como que muestran cómo convencen a cada uno. Y el otro es ateo y dice, yo soy ateo, pero... Pues hágale. Pero milagros hay. Y yo sí creo que pasa. No voy a negar el milagro, ¿no? Si funciona, funciona. Lo estoy viendo, sí. Entonces cada personaje... cuando uno ve estas, que hemos hablado ya de muchas películas, uno a veces dice, este personaje sobra, este personaje hubiera, pero esta película es tan bien hecha que nosotros descubrimos todos los personajes, nos contaron alrededor de unas 10, 11 historias de diferentes personajes sin necesidad de irse a flashbacks, sin necesidad, porque no hubieron flashbacks, no hubieron otros tiempos, no, todo iba muy lineal, ¿cierto? Y empezábamos a ver cuántas historias calcularon. ¿10? ¿11 historias? Más o menos. Es que eran varias. Es que la cuestión aquí es de que cada personaje que está ahí es un arquetipo de cierta... O sea, yo no reconocía los acentos porque no los conozco todos, pero era evidente que varias personas venían de distintos lugares y cada individuo se convierte en un arquetipo de su región, ¿no? Y las personas en la vivienda, o sea, están como personas individuales, pero en realidad el conjunto también es un personaje.
No es nada más Sí. individualmente yo individuo. O sea, no. El conjunto de la Se forman casa como una sociedad. Una sociedad. en es, sí. es un microcosmo de la sociedad. Y es un solo personaje también, pero individualmente el español y el abogado, que son como que los principales, actúan como individuos, pero después regresan y se vuelven a incorporar al todo. Ujú. Y es lo que me parece que es interesante porque no te sobra ningún personaje, porque en realidad muchos de los otros personajes ni siquiera sabes sus nombres. Pero hacen parte de la Correcto, historia. pero son parte del todo. Sí, claro, uno vio al ladrón y cuando el ladrón estaba ahí, vio que sacaron el tesoro, la señora se asustó, hizo así como que... Y el ladrón dijo, no, yo no estoy trabajando. Sí, decía, Yo no estoy yo no, trabajando. estamos fuera, yo no lo voy a robar, tranquila, pues soy ladrón, pero no lo voy a robar. Entonces, Tiene- ese tiene personaje unas que no viales, tenía sí. nombre o no me acuerdo el nombre, pues fue importante también. Fue importante porque la forma de construir el cimiento, la forma, todos esos personajes aparecieron. El man que puso las bombas, él no apareció mucho, que ¿El era el amigo del carnicero? español, sí, no, el del español, Oh, pero el otro man está que tenía ayudando. que Carnicero es activar. donde El compraron. español no lo podría hacer porque necesitaban a alguien muy activo para saltarse el muro para poder hacer Claro, todo y él eso. era ya un hombre ya mayor también. Pero es que lo interesante porque tiene un concepto histórico también la película. Estamos hablando de una casa colonial. Tienes aquí un español que está tratando de destruir un símbolo de la colonia. Oiga, sí. Y luego aparte encuentran ese tesoro. Y si te fijas, el tesoro no son monedas, no, son, Sí. son cosas de una iglesia. Sí, sí, sí. Son, o sea, es el Cali, o sea, todas esas Sí. cuestiones. Así de que hay mucho símbolo ahí de que estamos hablando de que esta es nuestra herencia cultural hispana y para poder sobrevivir tenemos que destruirla y volverla a hacer. Claro. O sea, está muy de fondo, pero, o sea, tiene muchos de esos símbolos y son muy buenos porque te muestran también al mismo español que viene de la reinvención de España y diciendo, así es como lo vamos a hacer porque así nos funcionó ya. Ajá, Ah, exacto. eso fue muy bueno. O cuando No sabemos, el yo momento creo en que fue planeado, ¿no? Porque hay veces ponen personajes oiga, funcionó que fuera español, apareció. no, eso es Fue intencional. muy, Pensado. muy Muy bien intencional. pensado, O sea, sí. este guión se nota que está Sí. súper bien pensado. Sí. Toda acción, todo. O sea, es una está- película que todo amante del cine o toda persona debe ver. Sí. Porque sí es para todas las personas, ¿sí, ¿no? Yo pienso que sí. De repente, o sea, para mí fue un poco difícil cuando comenzó, al menos por el contexto, porque yo dije, ¿por qué están ahí? No entendía el por qué, pero ya sobre la marcha más o menos le vas agarrando la onda. Pero yo pienso que, por ejemplo, regresando al personaje del español, que es como que el que no encajaba, digamos, con el grupo. Sí, el único inmigrante El internacional. único inmigrante internacional, pero nos lleva nuevamente a ese vínculo cultural con con España. España. Y, o sea, por ejemplo, si el personaje se hubiera sido un mexicano, no hubiera funcionado igual, porque aquí estamos analizando Claro. cómo este ser que históricamente colonizó está tratando de redimirse, ¿no? Como de colono a una persona que está tratando de establecer digamos, un nuevo sistema en el cual estas personas tienen un lugar donde vivir. Así que es una forma, es muy interesante porque es como una forma de sanar de esos males de la colonia, ¿no? De que un personaje de allá está tratando de corregir el mal que no hizo él, pero Pues históricamente. históricamente está ahí. Y es algo que no podemos borrar, o sea, porque a la misma vez es lo que nos une. Está. Ujú. Y creo que el So- cine actual, porque cine en Colombia hay muy buen cine, pero también la parte comercial ha dañado ese buen cine que antes se contaba en Oh, Colombia, sí. donde pues el dinero está en las cosas de narcos. Entonces ya todo ese cine y esos escritores Todo cambia. se transforman y empiezan a escribir cosas de narcos o empiezan a escribir cosas más comerciales. Y ese concepto de poner a este casting, de poner este tipo de personas, ya se pierde. Ya ahorita ha salido otro tipo de cine donde nosotros como espectadores tenemos que empezar a ver este cine antes que se hacía en Colombia o en toda Latinoamérica, porque hemos visto en Uruguay cómo se vio Whisky, hemos visto en México, bueno, hemos visto en casi toda Latinoamérica que antes se hacía muy buen cine con mucho concepto gráfico, sin necesidad Con muy poco presupuesto. con muy también. poco presupuesto. Porque yo creo que muchos de esos actores sí ganaron y todo, pero no eran actores de millonarios para poder... No, tienen su trabajo No. aparte. y ¿no? hay muchos que ni Que hasta cobrarían. ahora estaban como empezando también la carrera, o sea, Ajá. uno que, o sea, que vuelve a ver la película y ve a esos actores jóvenes, y uno dice, es un buen actor, o sea, es nomás ese nivel de actuación que hizo en esa película que fue en 1990, ¿fue qué? Y ahorita que sigue actuando y sigue con ese al nivel, sigue o es mucho mejor, es como que realmente gente que realmente quiere la profesión. ¿Y cuánto le da a esta película, Diana? Yo le doy un 10. Un Amigos, 10. por fin me gustó una película. Yo le doy un 10 realmente porque
¿Cuánto dura? Que como hora y media, hora y 40, algo no así. se siente la hora y 40. No, pasó Antes rápido. tú dices como que, uy, faltó. Me gustaría ver más. Y realmente a mí sí me gustó. A mí algo que quiero rescatar también de esta película es el sonido. El sonido quedó muy, muy bien. Y hablamos de en los 90 donde los micrófonos eran grandes, donde no había inalámbricos, donde la gente... Pero todos los cestos se nota que no eran doblados, o sea, no eran audios doblados. Todo se entendía muy bien. Y yo sé que el grabar este tipo de películas, y más en ese tiempo, era muy difícil para que todo el ruido de la ciudad, para que todo el ambiente... Y cuando Más las explosiones, o sea. cuando lo escuchamos ahorita se escuchaba muy, muy bien. El trabajo de audio fue excelente. ¿Qué dice Antonio? ¿Cuánto le das? Yo le daría el 10 también. Creo que, o sea, yo no sabía qué esperar, no sabía absolutamente nada de la película. Cuando me puse a verla, no tenía ni menor idea ni de qué trataba ni nada. Me atrapó, es que es una historia muy universal. O sea, obviamente es muy colombiana, pero a la vez, o sea, como decimos, se puede aplicar en cualquier parte de América Latina, en cualquier lado funciona. Y tiene todos estos símbolos y tiene todo este subtexto que me parece muy interesante de cómo la sociedad va cambiando, ¿no? Porque es una época de transición, o sea, los 90s creo que en todo el mundo fueron como que una época de donde se empezó a reinventar todo. Estamos viendo aquí los nuevos desarrollos tecnológicos, estas nuevas cosas que están surgiendo, y estamos viendo la gente en el tercer mundo donde no tienen acceso a todo esto, pero está el deseo, ¿no?, de cambiar la sociedad. A mí algo que rescato mucho de esta película es que si se cuenta ahorita también funciona, sí. Porque en Colombia la guerra, ¿no? Bueno, la guerra también ha sido por tierra. Y hay mucha tierra que tiene gente de mucho dinero que no usa. Como casas abandonadas. Estamos hablando tanto de gente empresarios como gente de narcotráfico, o sea, gente que tiene miles y miles de hectáreas que no se usan. Y entonces llega y hay gente que es pobre, que no tiene lugares donde vivir y les toca vivir en la calle, o inmigrantes que vienen y entonces dicen, no, es que me va a quitar mi tierra. Y en Colombia hay mucha tierra, pero los dueños de esa tierra son muy pocos y las vuelven tierras improductivas. Tanto que hay debates donde dicen qué vamos a hacer con gente que tiene mucha tierra y son gente improductiva. Necesitamos comprarles esas casas. Algunos dicen que les van a expropiar. Algunos, bueno, si se cuenta ahorita podría funcionar porque y ha pasado de que llega gente, llega viviendo 20 años y con lo que pasó en los 80s, ahorita no hay guerra, entonces vuelven y dicen, pero esa tierra es mía, era de mi papá. Yo creo que si se hace actualmente sería como que el choque sería un poco más fuerte. Porque Bogotá ahorita cuenta con muchos barrios invadidos. Entonces, la problemática es mucho más grande y empezar a desalojar a toda esa gente sería un caos. Sí, claro, las leyes han cambiado un poco porque esta se hizo justo después de la Constitución del 91. En el 91 hubieron muchos cambios en las leyes de Colombia. Entonces, y ahorita han habido muchas reformas también. A medida que vaya cambiando la ley, también va cambiando el tipo de vida, también va cambiando. Y yo también le doy un 10 a esta película por el tiempo que se contó, por la forma en que se contó. A nivel de producción es excelente. Y creo que lo más importante de esta película es el guión. El guión hizo que funcionara y que todos los actores y todo se moviera muy bien. Y nomás ya para finalizar, la última línea con la que cierra la película. ¿Con cuál? Con la que, pero ustedes, ¿por qué hacen esto? Y el paisa le dice... Es que usted no tiene dignidad. Solo con eso es como... Nomás esa palabra dignidad a ti te mueve revoluciones. Y eso es lo que intentaron también mostrar en la película. Claro. Como que... Es que eso no necesito que me muestres un caos visual solo con la línea. Es que usted no tiene dignidad. Ya usted lo pone a pensar de dónde está mi dignidad. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, es que o sea, la casa en sí es un microcosmo de toda la sociedad y te muestra cómo este instrumento revoluciona en una escala súper pequeña en una cuadra. Y es muy interesante, está muy bien lograda. Y al menos algo que no hemos hablado, que es el trabajo de cámara, me pareció muy interesante porque, o sea, te lleva a los 80s, 90s. Sí. O sea, el estilo de la grabación, sí, o sea, me encantó eso. Y o sea, es muy buena película. Esto fue todo en Cine Entre Amigos. Escríbanos que estamos viendo películas de diferente tiempo. Queremos apoyar más el cine latinoamericano, así que recomiéndenos películas. Escríbanos viejas, nuevas. Estamos dispuestos a hablar de todos. Y si quiere estar en el programa, también escríbanos. Puede estar como invitado desde su casa, dándonos su opinión acerca de cada película. Muchas gracias a todos. Esto fue Cine Entre Amigos.